Dios os bendiga a todos una semana más. Ya entramos en la tercera semana de este confinamiento, de esta cuarentena. Aún nos quedan unas cuantas por delante, pero seguimos clamando para que Dios haga un milagro. Esta semana comenzamos con una cadena de oración y ayuno que hemos iniciado los líderes y consolidadores, pero que se ha extendido al resto de la Iglesia a través de las espigas y de los distintos medios de comunicación. Porque creemos en un Dios que sana, en un Dios que salva, y pedimos que Él tenga misericordia de nosotros, porque estamos sufriendo la consecuencia de nuestras malas decisiones y de nuestro pecado. Y clamamos para que Dios obre con misericordia, que sane nuestra tierra, aunque la está sanando, porque estamos viendo cómo este parón está haciendo que los niveles de contaminación desciendan tremendamente, que de repente en muchos lugares, después de muchos años sin ver el cielo, ahora lo puedan ver, animales caminando por las calles, las playas llenas de aves y todo un cambio en la naturaleza fruto de este parón, ¿verdad? Como que la creación está diciendo, basta ya, voy a purgarme un poquito, voy a limpiarme, y ha permitido esto. Pero seguimos clamando porque sufrimos con las personas que sufren, con todos los que están sufriendo pérdidas y tanto de vidas, que es lo más importante de todo, como económicas, aunque eso se recupera con el tiempo porque ha pasado muchas veces a lo largo de la historia y tragedias mucho más grandes que esta, ¿verdad? Y se ha salido adelante. Vamos a ir a la palabra, vamos a seguir con los evangelios y vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, leeremos los versículos del 1 al 15. Y dice así la Escritura: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Señor, te bendecimos una vez más, te damos gracias, Padre. Gracias por la oportunidad de poder no solo recibir tu palabra, sino poderla compartir y que muchos la puedan recibir también. Gracias, Dios, por el mensaje que tú tienes para hoy, para nosotros, alentador, motivador, y que queremos recibir y obrar en consecuencia, Dios. Bendice a cada persona que en estos momentos está escuchando este mensaje, que tu bendición, que tu palabra impacte sus corazones, que tu bendición llene sus hogares y que tú te lleves toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno va a estudiar una carrera, uno pasa unos años, ¿verdad?, formándose, superando una serie de asignaturas, y cuando ya ha terminado todo el ciclo de formación, no recibe el título de su carrera, sino que tiene que realizar un proyecto final o tesis, y el resultado de ese proyecto final o tesis determinará si le dan el título y si, por tanto, puede trabajar y desarrollar la tarea para la cual se ha formado. Jesús se estuvo formando durante 30 años en los que se estuvo capacitando, se estuvo formando para el ministerio que tenía que llevar adelante. Pero ahora tiene que pasar la prueba final. La
prueba final antes del ministerio, porque luego evidentemente tendrá la gran prueba final en Getsemaní, cuando Él determina en su corazón que va a entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero aquí, antes de empezar con su ministerio, Él tiene que pasar una prueba final. Y para ello, el Espíritu le llevará al desierto. Él ha sido bautizado por Juan, lo vimos la semana pasada, sale del agua y él no se va a su casa para disfrutar de la experiencia y decir que bien me he bautizado, he cumplido con lo que Dios me ha pedido. No, directamente tal como sale del agua del bautismo, dice que volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, no está diciendo que el Espíritu le abdujo, le arrebató y le llevó al desierto, sino que el Espíritu le dijo, ve al desierto, y él obedeció. Y obedeció sabiendo todo lo que le esperaba y las luchas que iba a tener ahí en ese desierto. Ahora yo me pregunto, ¿a quién de nosotros le gusta el desierto? A nadie. ¿Quién quiere pasar un desierto? ¿Quién quiere cruzar un desierto? Nadie. Pero yo entiendo, y vamos a ver hoy, que el desierto tiene un propósito. El desierto tiene un objetivo, y ahora mismo estamos pasando por un desierto. No solo las calles están desiertas, sino que nosotros nos vemos confinados en un lugar del que apenas podemos movernos y pasando unas pruebas que además también nos afectan físicamente y económicamente. Es un desierto, pero que tiene un propósito. Y yo creo además que ese desierto es el Espíritu que nos ha llevado a pasar por él, porque por un lado el Espíritu es el que más ha sufrido por todo el atentado a la creación, porque el Espíritu estaba cuando Dios creó los cielos y la tierra, el Espíritu se estaba moviendo, interviniendo en esa creación. Y ver cómo estamos destruyendo todo esto, aparte de destruir las relaciones personales y demás, el Espíritu estaba sufriendo y diciendo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que intervenir. Pero a nosotros como cristianos, que hemos decidido entrar en los propósitos de Dios, para nosotros Dios tiene un plan muy específico y nos tiene que capacitar a través de este desierto para que cumplamos con aquello para lo que el Señor nos ha llamado. Hay un ministerio que cada uno de nosotros tiene que llevar a cabo. Y no solo hablamos de ministerio de pastor o de evangelista o de maestro, etcétera. Estamos hablando del ministerio de ser un testigo fiel en medio de este mundo en el que estamos viviendo, ser sal y luz en medio del deterioro del pecado en esta tierra, ser de los que comparten el amor de Dios a través de Cristo. Y hay una tarea, y el desierto nos forja, nos capacita, y vamos a ver toda una serie de cualidades que encontramos, de bendiciones en el cruzar el desierto. En primer lugar, el desierto nos hace conocer más a Dios. Jesús, evidentemente, él conocía mucho a Dios, el Padre. Pero él, como hombre, él necesitaba tener una experiencia mayor en ese conocimiento de Dios que le capacitara para luego poder desarrollar el ministerio tan tremendo que iba a desarrollar, en el cual él tenía que tener en todo momento el oído muy fino a todo lo que Dios le mandaba que hiciera. Él nunca actuó por su cuenta, él siempre hacía todo lo que Dios el Padre le decía que hiciera y por tanto tenía que tener un conocimiento de Dios muy profundo, actuando como hombre estoy hablando. Y nosotros también necesitamos conocer mucho más a Dios. Este parón del coronavirus nos ha hecho entender que hemos vivido una vida frenética en medio de una sociedad consumista en la que no hemos tenido apenas tiempo para buscar a Dios. Y hemos de ser sinceros todos. Hay gente que ahora de repente, en medio de esta situación que están viviendo, estamos orando que sea una oportunidad para que clamen y busquen a Dios. Pero es que nosotros como cristianos hemos pasado los años consumiendo el tiempo en tantas cosas que ahora nos damos cuenta de que no son tan importantes. No son tan importantes, hay cosas mucho más importantes. Y lo más importante como hijos de Dios es buscar la presencia del Padre y conocerle más. Cuando uno conoce realmente a Dios, uno afronta las pruebas de una manera muy diferente. Uno afronta la lucha de una manera totalmente diferente. Y tenemos el caso de Job. Y creo que muchos, aún de los no creyentes, conocen de la historia de Job. Y si hablamos de las pérdidas que estamos teniendo, familias que están perdiendo algún miembro, pérdidas económicas también. Mirad, Job lo perdió todo.
perdió todas sus posesiones, perdió todas las cosechas, perdió todos los animales, todo el ganado que tenía y perdió a todos sus hijos. 7 hijos que tenía, los 7 murieron. O sea que lo que nosotros sufrimos ahora no es nada comparado con lo que él llegó a sufrir. Fue un desierto terrible, un proceso en el cual él bendijo a Dios, pero hubo un momento en que se vino abajo y encima rodeado de gente que no le sabía aconsejar bien. Pero en medio de todo eso, y después de unos días de pasar ese proceso, como lo estamos pasando nosotros, Dios le coge y le dice, ven un momento, Job, que voy a hablar contigo. Y ahí Job tiene un encuentro con Dios como nunca antes lo había tenido. Un encuentro que tú lo puedes leer en los últimos capítulos de Job, donde Dios le habla unas cosas tan profundas. Y Job se da cuenta de que él sabía muchas cosas de Dios, pero no lo conocía, realmente, no le conocía. Por eso él concluye ahí en Job 42:5 diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora realmente te conozco. Yo sabía de ti lo que había escuchado, pero ahora he estado cara a cara contigo. Y creo que todos nosotros, aunque dice la palabra que con nuestros ojos físicos no podemos ver a Dios, sí que podemos verlo en el ámbito espiritual. Podemos llegar a conocerlo de tal manera que cuando nos vengan las pruebas, sepamos que con nosotros está un Dios de amor, de misericordia. Y un Dios que tanto nos ama que incluso nos disciplina, nos corrige y nos hace pasar por procesos para que cambiemos, para que mejoremos, para que cumplamos aún mejor con el propósito que Él tiene para nosotros. Por eso, dale gracias a Dios por este proceso. No maldigas, no digas, es que se ha escuchado tanto en estos días, este maldito virus. Pero no, tú y yo no lo veamos como una maldición, sino como un proceso de Dios, del cual saldremos victoriosos para poder alcanzar muchas mayores cosas. Job lo perdió todo, pero Dios se lo devolvió con creces. Y después de pasar el proceso, él recibió mucho más económicamente y recibió otros 7 hijos. Algo tremendo, ¿verdad? Y tú y yo no pensemos que esto se acaba, no. Después de este proceso vienen cosas mucho mayores que Dios tiene preparadas para ti, para mí y para mucha gente que está ahí fuera, que ahora mismo sin esperanza ven como todo se derrumba, pero que dentro de un tiempo van a ver cómo todo se levanta para la gloria de Dios. El desierto además nos hace victoriosos. Jesús tuvo que pasar un proceso con su propia carne y un proceso con Satanás que le estuvo tentando ahí en el desierto y fue una lucha, que fue Satanás en persona, no ninguno de sus demonios, sino Satanás en persona que se presentó ahí para tentarle y fue un proceso, pero de él salió victorioso. Y como yo decía la semana pasada, si todo nos va bien, no somos vencedores, porque ¿qué es lo que hay que vencer? No tenemos nada para vencer y por tanto no somos victoriosos. Somos victoriosos cuando pasamos por pruebas y luchas y entonces las vencemos. Y esto es una prueba que estamos pasando, que cuando la superemos sentiremos esa victoria en nuestras vidas. Una victoria que nos animará para poder seguir luchando, sabiendo quién es el que está con nosotros. Por eso, considérate más que vencedor. No te consideres derrotado, no te consideres fracasado. No, considérate más que vencedor, porque Dios está contigo en medio de estas pruebas y Él te va a dar la victoria. Mas gracias sean dadas a Dios quien nos da la victoria por medio de Jesucristo. Es lo que tenemos que declarar. Somos llamados a ser victoriosos. Somos llamados, además, dice la palabra que consolemos a través de nuestras... Si Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, que nosotros podamos consolar también a otros con la consolación con que Dios nos ha consolado a nosotros en nuestras tribulaciones. Si yo no paso por ninguna tribulación, no soy consolado. Si no soy consolado, ¿a quién voy a consolar yo? ¿Cómo ayudaré a alguien que ahora mismo lo está pasando muy mal si yo no lo paso nada mal? Yo no puedo entender a esa persona, como veíamos la semana pasada, identificarnos con la gente. Pues Dios nos hace pasar por momentos duros para que luego podamos entender a la gente, lo que está pasando a la gente y poderle ayudar. Con la diferencia de que mucha gente se hunde en medio de las dificultades, mientras que nosotros hemos pasado por esas cosas, pero Cristo nos ha levantado en victoria y hemos salido
adelante. Así que toma el desierto como una oportunidad para alcanzar grandes victorias, victorias en tu vida, victorias en tu familia, victorias en tu disciplina diaria, victorias en muchas áreas. Además, el desierto nos capacita. Los entendidos dicen, y es una realidad, que cuando educamos a nuestros hijos y los criamos, tenemos que dejar que pasen por momentos difíciles, porque esos momentos los forjan, los capacitan, los preparan para cuando sean mayores. Si tenemos a nuestros hijos en una burbuja, para que no les pase nada, para que no sufran nada, para que no tengan ningún padecimiento, cuando sean mayores no sabrán enfrentar la vida. Cualquier prueba les hundirá, les hará venirse abajo. Por eso hay que dejar que ellos pasen sus momentos difíciles y duros. De la misma manera nosotros, aun siendo adultos, tenemos que seguir pasando por momentos duros que nos forjan, que nos capacitan para seguir luchando. Como pastor, ¿verdad? Y eso todos los pastores pueden decir lo mismo. Muchas veces nos toca lidiar con creyentes inmaduros espiritualmente que a la mínima prueba ya se ponen a llorar, ya se lamentan, ¡ay, qué mal! Esto es un ataque del diablo, yo no puedo más, no sé cuántas cosas. Las pruebas nos maduran de tal manera que ya no actuemos de esa forma infantil, ¿verdad? Y aún culpando a otros. No, es que no me han ayudado, es que no me han visitado, es que no me han llamado, es que no. No, en lugar de eso, el que ha sido forjado por los desiertos de la vida está preparado para afrontar las situaciones con fe, con confianza y sin derrumbarse. No da lugar a la depresión, no da lugar a la angustia, no da lugar a la desesperanza, sino que confía en aquel que ha derramado su amor sobre nosotros, sabiendo que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estas tres cosas. Por eso yo animaba en el grupo en esta semana de alimentad vuestra fe en medio de esta situación, alimentad vuestra fe. Amén. Por eso tenemos que buscar más de Dios. Así que el desierto nos lleva a conocer más de Dios, a ser victoriosos y nos capacita para la vida. Jesús tuvo que enfrentar muchas tentaciones. Tanto Mateo como Lucas nos mencionan 3 tentaciones por el significado que tienen, que es lo que vamos a ver ahora. Pero Jesús no fue solo tentado después de los 40 días de ayuno. Jesús dice, aquí dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. O sea que durante esos 40 días Jesús fue tentado por el diablo. Lo que pasa es que en el último momento estas tres tentaciones están registradas porque tienen un significado que nos sigue hablando a nosotros también hoy. Y que este desierto que estamos cruzando nos sirva para entender que tenemos que vencer estas 3 tentaciones en nuestra vida. Y dice que no comió nada en aquellos 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahí viene la primera tentación. Jesús tuvo hambre, normal, 40 días sin comer. Yo en una ocasión dije que a nosotros escribiríamos que después de 40 minutos tuvimos hambre, ¿verdad? Pero Jesús después de 40 días tuvo hambre. Y entonces aprovechó Satanás para decirle, bueno, si dijo, escrito está, no solo de pan, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, y fijaos en las 3 tentaciones, Satanás le provoca en cuanto a su identidad, a ver si Jesús tenía claro quién era, si eres hijo de Dios. Y en medio de las pruebas, Satanás también nos prueba a nosotros, a ver si tenemos claro que somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Por eso tenemos que afirmarnos en nuestra identidad y en nuestro conocimiento del Señor y de lo que somos en Él. Pero dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús, ¿qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora, Jesús tenía poder para transformar las piedras en pan. De hecho, Jesús podía no haber hecho ayuno, pero Jesús tenía tanto deseo de buscar de Dios y de conocer más de Dios que Él decidió incluso no comer para aprovechar al máximo ese tiempo del desierto, no comiendo, ¿verdad? Nosotros hemos usado este desierto para arrasar con los supermercados y llenar nuestras neveras y nuestras despensas. Y alguien decía, cuidado con lo que tocas, ¿verdad? Cuidado con lo que tocas. No toques la nevera ni la despensa, sobre todo, no las toques, que después no podrás salir de casa de lo que te habrás inflado.
aprovechemos este tiempo. No busques tanto de la nevera, busca más del Señor. Pero Jesús lo tuvo claro. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, él tenía poder para transformar las piedras en pan, pero él dijo, no, yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo claro cuál es mi prioridad. El comer es algo secundario. El comer, segundo o tercer lugar. ¿Sabéis? El diablo ha conseguido que para nosotros eso sea lo primero, aún por encima de Dios. Y si nos paramos a pensar lo que hemos estado haciendo cada día, en qué hemos estado invirtiendo nuestras horas cada día, la gran mayoría de las horas las hemos invertido en conseguir comida, sustento, dinero. Sin embargo, tenemos que aprender de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Ahora estamos descubriendo que hay cosas mucho más valiosas que la comida. En Mateo 6 tenemos un texto que todos conocemos, pero que lo quiero leer por si alguien no lo ha leído nunca. Mateo 6. Y versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta situación nos está llevando a entender que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que sea Él al que busquemos siempre en primer lugar, antes que ninguna otra cosa. Sabiendo que las cosas materiales son añadiduras, es algo que Dios nos lo da por su gracia. Que no tenemos que tener la cabeza puesta en eso, sino puesta en Él, descansando en Él. Y Él nos va a sacar de esta, que cuando salgamos de este desierto, aprendamos la lección y no estemos afanados por las cosas materiales. La segunda tentación dice que le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí el diablo, si nos fijamos, no le está ofreciendo a Jesús riquezas ni posesiones, le está ofreciendo poder. Dice, todos estos reinos te daré. Está hablando de posición, de poder, de autoridad. Y eso es otra tentación en la que muchos están cayendo, en la búsqueda de poder, en la búsqueda de tener una posición desde la cual puedan influir en otros y desde la cual sean reconocidos y tengan influencia. Se está convirtiendo en una ambición y en un afán de poder. Estamos viendo cómo los políticos están ambicionados en alcanzar el gobierno, ahora se ven con un marrón que no se esperaban hace tiempo. Teniendo que enfrentar unas situaciones que quizás, si lo hubieran imaginado antes, a lo mejor hubieran dicho, ojo, vamos a pensárnoslo. Pero todo es el afán de buscar. Y el que no está en el poder está intentando acribillar al que está en el poder para luego ponerse él en el poder. Pero tristemente hay tantos cristianos que están queriendo buscar los primeros puestos. Y quizás no en el gobierno,
porque son pocos los que son atraídos a la política dentro de los cristianos, aunque es un papel importante. Queremos buenos políticos en nuestros países y nos goza de ver como, por ejemplo, el presidente de Guatemala es creyente, ¿verdad? Y él convocó a todo el país a oración y ayuno por clamor por esta situación del coronavirus, y eso es buenísimo, pero algunos ambicionan puestos dentro de la iglesia, puestos en el ministerio, puestos desde los cuales poder ser una influencia y estar ahí arriba, pero yo he dicho muchas veces, cuanto más arriba estés, más grande será el batacazo. Jesús nos enseñó, y lo vimos la semana pasada, a ser humildes, y desde la humildad servir, y servir, porque somos llamados a servir. Jesús le tuvo que decir, varias parábolas que hablar en las que decía, no busquéis los primeros puestos, y si te invitan a un banquete no te sientes en los primeros asientos porque a lo mejor viene una persona más importante que tú y te colocarán al final de todo. Y pasarás vergüenza. Entonces no busquemos. También muchas veces hemos perdido el tiempo en ambicionar cosas. No me conformo con donde estoy, quiero más y quiero más. Y hasta cierto punto está bien, no tenemos que ser conformistas y miserables, tenemos que llegar a más, pero cuidado, no entrar en la ambición y el afán de posiciones, porque eso no es bueno. Venzamos esa tentación, Jesús lo tuvo claro. Y de hecho, cuando uno ambiciona eso, sin darse cuenta está adorando a Satanás, porque no le está dando la adoración y la gloria a Dios. Si yo me quiero colocar en una posición alta es porque no quiero que Dios se lleve toda la gloria, sino que yo quiero un trocito de esa gloria. Yo quiero parte de esa gloria. No. Toda ha de ser para Él. Yo tengo que pasar desapercibido. Dejar una huella, sí. Dejar una huella en esta sociedad, pero pasar desapercibido. Y en tercer lugar, dice que le llevó Satanás a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y entonces respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor, tu Dios. Es curioso que Mateo coloca esta tentación en segundo lugar, mientras que Lucas la coloca en tercer lugar. Aquí está hablando del orgullo religioso y de la vanagloria. Mateo se dirige a judíos y por tanto para los judíos era un problema mucho mayor el orgullo religioso y el mostrarse grandes delante de los demás como religiosos, mientras que para los gentiles su mayor problema era el ocupar puestos de autoridad, ¿verdad? Y ser reconocidos por los demás. Entonces, pero aquí, como he dicho, está hablando en esta tercera tentación del orgullo espiritual, porque fijaos que Satanás no lleva a Jesús a un precipicio alto en la montaña para que se tire al vacío. Lo lleva justo a la parte más alta del templo, desde la cual todos los religiosos y todo el pueblo que había ahí cerca del templo le iba a estar observando. Y Jesús, delante de todos esos religiosos y delante de todo ese pueblo, se iba a lanzar al vacío para que el pueblo viera cómo los ángeles venían y le recogían y le hacían descender tranquilamente a tierra. De manera que todos le aclamarían, todos le aplaudirían y Jesús sería el number one y sería viral en todos los medios. Y Jesús evidentemente no buscaba eso, para nada. No buscaba eso para nada. Tengamos cuidado, no usar los medios para hacernos populares ahora en medio de todo lo que está pasando. Y tengamos cuidado de no querer mostrarnos a los demás como grandes y importantes. No somos nada. Todo es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No tentemos a Dios. Claro que Dios puede hacer muchas cosas. Claro que Dios nos puede librar de muchas, pero no le tentemos. Y aquí habla del orgullo y la vanagloria, pero es que a veces tentamos a Dios no solo en eso, en muchas otras cosas. Tentamos a Dios cuando decimos no me va a pasar nada y no tomo prudencias, y medidas de prudencia, ¿verdad? Ahí estamos tentando a Dios. Dios no nos está diciendo que porque somos hijos de Dios no nos lavemos las manos ni nos tapemos la boca. No, hemos de tener cuidado
de hacer uso correcto de las promesas de Dios. Satanás usó el Salmo 91, que yo dije la semana pasada que algunos hacen una exégesis muy incorrecta de ese Salmo. Tenemos que ser prudentes, sabios. Confiar en Dios sí, pero ser prudentes. Y no hacer las cosas para ser vistos. En Mateo capítulo 6, lo puedes leer tranquilamente en casa. A los religiosos les decía constantemente, no hagáis las cosas para ser vistos. Y cuando oréis, no oréis para ser vistos. Porque ellos cuando ofrendaban se ponían en una esquina, delante de todos, hacían sonar una campanilla para que todos vieran que estaban ofrendando. Cuando oraban, se ponían ahí en voz alta delante de todo el mundo. Cuando ayunaban, demudaban el rostro para que la gente dijera, mira, están ayunando, qué espirituales que son. No, que nosotros no mostremos nada de eso, que no hagamos las cosas para ser vistos por los hombres. Mira, si tú consigues el aplauso de los hombres, pero no tienes el aplauso de Dios, no te sirve de nada. Que aunque decisiones que tomes generen malestar o incomodidad en otra gente, si tiene el aplauso y la aprobación de Dios, ve adelante con eso. Y Dios se encargará de honrarte en el momento oportuno, cuando Él lo quiera. Y si no recibes honra en esta tierra, la recibirás en el cielo. Pero no busques eso, no caigas en la vanagloria. Haz las cosas para Dios. El desierto es tan importante, nos enseña tantas cosas, que cuando crucemos este desierto, alguien dijo, sí, cuando termine esta pandemia, volvemos a ser los mismos de siempre, habrá sido una tragedia. Pero sí, esta pandemia sirve para que nuestras vidas cambien, nuestras conductas, nuestras costumbres cambien, entonces habrá valido la pena. Habrá valido la pena. Y esos que han muerto no serán como víctimas, sino como mártires, porque esa prueba habrá servido para que ya no seamos los mismos y esta sociedad no sea la misma. Y para nosotros como cristianos, pensemos, Jesús dice que fue al desierto lleno del Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo. Y nosotros, para afrontar correctamente esta prueba y salir adelante y cruzarla bien, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque si no nos soportaremos, nos hundiremos, nos desanimaremos. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Pero dice que Jesús, una vez que terminó los 40 días de prueba y regresó, ya no solo regresó lleno del Espíritu Santo, dice que volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Él fue al desierto lleno del Espíritu Santo, pero cruzó el desierto y volvió en el poder del Espíritu Santo. Y ahí comenzó un ministerio poderosísimo, que es el que a partir de la semana que viene estaremos viendo todo lo que Jesús hizo durante su ministerio, cosas impresionantes. Y diremos, bueno, eso lo hizo Jesús, pero Jesús dijo que cosas mayores que Él hizo, haremos nosotros. Por tanto, si Él pasó por ese desierto de 40 días de ayuno y de tentación, estemos nosotros dispuestos a pasar por este desierto, aprendiendo a conocer más de Dios, aprendiendo a ser victoriosos, a dejarnos capacitar por Él, a superar toda tentación y que lo crucemos pensando que luego ya no seremos los mismos, que ya no caminaremos no solo llenos del Espíritu Santo, sino en el poder del Espíritu Santo, para que la gloria de Dios se manifieste de una manera como nunca antes en esta tierra. Os bendigo en el nombre de Jesús y deseo que esta palabra impacte vuestros corazones y seguimos en contacto en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor y misericordia. Y gracias por hablarnos una vez más. Bendice nuestros corazones para que recibamos esta palabra y la pongamos en práctica. Y bendice a cada persona, una vez más, cada persona que va a recibir este mensaje, que sea tocada y bendecida por ti. En el nombre de Jesús.
Amén. Dios os bendiga.